Ahora vamos al mensaje derecho con este tema, la cura para el enojo y la frustración. Es un tema que me hubiese gustado que todos estemos, porque a mí me ha tocado mucho este tema, porque he estudiado bastante, no solamente traje el título, sino me he profundizado en la enseñanza, porque yo me enojo mucho, usted también. Nos enojamos, pero no sabemos cómo salir de ese enojo o cómo salir de esa frustración. Y vamos a tratar hoy con la palabra de Dios, hablar de la cura para el enojo y la frustración. En la palabra de Dios encontramos en Efesios, el apóstol Pablo, que nos da el lugar para airarnos, pero no dice la palabra, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Parece que hay 3 pasos aquí. Primero airarse, después enojarse, y después, si uno no arregla la situación, el diablo entra y destruye. Por eso hoy, de cada 3 matrimonios, 2,5 están divorciándose. Hay un 65% de porcentaje dentro de las iglesias de divorcio en los cristianos, no en el mundo. Ya estamos superando nosotros el margen del mundo en el área de divorcio. La Biblia marca el enojo como una señal pecaminosa. Todo lo que desagrada a Dios, todo lo que contrista el Espíritu Santo, es una señal de pecado. Por eso dice la Biblia, Pablo dice, airaos, pero no pequéis. Acuérdense que cuando fue escrita la palabra de Dios en este tiempo, hay muchas cosas que no se conocían tan a fondo como ahora se conocen. Y todo era pecado. Pero acá dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. El enojo es algo emocional. Cuando hemos hablado que somos seres tripartitos, que es espíritu, alma y cuerpo, somos seres emocionales. Lloramos, nos reímos y nos enojamos. Y usted no sabe muchas veces por qué se enoja, y yo tampoco sé por qué me enojo, y a veces nos enojamos y a veces estamos risueños y no sabemos por qué, porque somos seres emocionales. El enojo y la frustración son familiares, que vamos a tratar hoy, que va a ver qué lindo que es esto. Se encuentra en nuestra alma, que es el asiento de nuestra mente, voluntad e intelecto. Por ser seres emocionales, nos tomamos las cosas muy a pecho y entonces viene el enojo. Pero ¿por qué uno se enoja? Ahí está la pregunta. ¿Por qué llega el enojo a nuestra vida? ¿Por qué nos enojamos? Si Dios nos hizo para ser felices, como hemos hablado en el mensaje anterior. Dios nos hizo para ser felices y no para enojarnos. Cuando usted se enoja, su frecuencia cardíaca, dicen los médicos, y presión arterial, se elevan. Los que tienen presiones altas, cuando el enojo pueden agarrar un ataque al corazón, y ahí se quedan. En el momento de enojo, uno puede quedarse instantáneamente. Acuérdense que dicen las estadísticas que los hombres son los primeros en morir antes que las mujeres. Hay más hombres que se mueren a los 50 años de edad. Por presiones arteriales, por enojo. El enojo puede ser causado por sucesos externos o internos. Hay muchas personas que son introvertidas y no sacan su enojo. Pero a veces el enojo son sucesos externos. Por ejemplo, yo hoy estoy enojado de lo que está pasando en Francia, lo que ha pasado. ¿Quién no se va a enojar? Pero estamos con las manos atadas, no podemos hacer nada. Pero uno está enojado por eso. Y uno puede enojarse con una persona específica, quizás como un compañero de trabajo, un hermano en la iglesia, un supervisor. Uno se enoja quizás porque el embotellamiento del tránsito, que hicimos llegar a la iglesia y un accidente había en el freeway. Y llegamos media hora más tarde. Un vuelo cancelado, problemas personales. Pero siempre se ha dicho que para enojarse debe haber 2 personas. Porque usted no se va a parar delante del espejo y se va a enojar solo con usted. Tiene que haber otra persona. Yo si estuviese solo no me enojaría nunca. Me enojo porque tengo una compañera al lado. No sé si me entiende. Que me hace ver las cosas y me hace enojar. Claro, con sentido, dije con sentido. Pero vamos a aclarar por qué llega el enojo. Pero tiene que haber 2 personas para enojarse. O tiene que haber una situación o un lugar o algo. Uno solo no se enoja porque se quiere enojar uno solo, sino tiene que haber otra persona al lado. ¿Y de dónde sacamos eso? En Génesis capítulo 30, versículo 1. Dice que viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. La palabra envidia puede ir enlazada con enojo. Y decía a Jacob, dame hijos, o si no me muero.
Antes, si la esposa, la mujer no le daba hijos al hombre, qué problema. Y Jacob se enojó con Raquel. ¿Qué culpa tenía esta mujer? Porque le dice, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Acá podemos ver cómo Jacob se enoja con su esposa, Raquel, por la esterilidad. ¿Cuántos matrimonios se casan y porque ella no le da hijos, quizás se divorcian? O tienen que llegar a adoptar hijos. No podía darle hijos a Raquel y le dice, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Raquel dijo. ¿Acaso Raquel tenía la culpa? Escuche, póngase a pensar un poquito. ¿Acaso alguien tiene la culpa de tu enojo? Claro, es muy posible que tú le eches la culpa porque del Edén viene la mujer que tú me diste. Siempre va a haber un motivo para señalar a alguien que es culpable de mi situación presente. No fui yo, la mujer que tú me diste, mi familia, el país, el presidente. Y ahí nos movemos en esa dirección. Los psicólogos denominan baja tolerancia a la frustración la causa del enojo. Esto es un remedio que usted lo tiene que anotar porque es importante. Yo lo aprendí y lo estoy tratando de poner en práctica. Esto es bien importante. Le digo porque acá está la clave. Cuando uno se enoja es por algún proceso que pasa de frustración. Póngase a pensar. ¿En qué momento usted está pasando y por qué está frustrado? Y esa frustración le causa enojo. Y vamos a hablar de esto. Bien. Las personas con baja tolerancia a la frustración se molestan y se enojan porque no toleran contratiempos ni fracasos. ¿Quién quiere perder un partido? Nadie, todos queremos ganar. ¿Quién quiere que lo echen del trabajo? A nadie nos gusta que nos echen del trabajo. Estas personas no toleran molestias. Fíjese que son medias quisquillosas. No toleran demoras en la satisfacción de sus deseos. Lo ponemos en un caso de un matrimonio. Podemos hablar como adultos. Se van a acostar los dos, la esposa no tiene deseo sexual, el esposo sí, ella no quiere saber nada, como siempre le dice, me duele la cabeza. Y él se enoja. ¿Por qué se enoja? Porque se frustra. Es un ejemplo, pero de eso puede haber muchos ejemplos. No soportan ningún sentimiento o circunstancias desagradables. ¿Por qué me pasa a mí esto? Voy en el freeway, hay un accidente adelante y yo llego tarde. Entonces, esas frustraciones van antes del enojo. Primero uno se frustra por algo. Y después uno se enoja. No es que uno se está airando, porque airarse uno se toma las cosas con gracia, con alegría y todavía se ríe un poquito de la situación. Pero no, esto es enojo. Y el enojo es el terreno del diablo. Porque muchos se enojan, hay divorcios hoy en día en los matrimonios, por causa del enojo. Las personas que se enojan frecuentemente es porque tienen baja tolerancia, dicen los psicólogos, a la frustración. Y es cuando no se logran las cosas como nosotros queremos. ¿Cuántos de nosotros queremos las cosas como nosotros las queremos? ¿Y cuántos de nosotros queremos que nuestro cónyuge haga lo que yo quiero hacer? Yo siempre le digo a la pastora, tenemos que arrancar muchas hojas de la Biblia hoy en día, porque parece que la Biblia cada vez está más obsoleta. Porque me acuerdo 50 años atrás, tú le decías a tu esposa, ven para aquí, siéntate. Ok, mi amor, ¿dónde quieres que me siente? ¿A tu derecha o a tu izquierda? Dime, ¿qué quieres que yo haga? Pero hoy, usted le dice a su esposa, ven mi amor. No, vente tú, camina tú. Yo no voy a caminar a donde estás tú. ¿Es verdad o no es mentira? Y esa frustración para el hombre de entender que su esposa ya no se le sujeta más como antes. No que quería una esclava o tú querías una esclava. No, después me cuentas. Fuera del aire.
Pero eso causa frustración. Ay, pero mi esposo no es cariñoso. Me voy a buscar otro que sea cariñoso. Porque estoy frustrada. Estoy enojada. Argentina pensaba salir campeón en el Mundial de Brasil. Y salió campeón Alemania. Y todo el equipo de Argentina se frustró. ¿Y sabe lo que llega a la frustración? Llega a enojarse uno. Pero ya es tarde, porque el partido se gana en la cancha de juego, no afuera. La frustración es una piedra en el camino, diga piedra en el camino. Es algo que usted va caminando y se le pone una piedra ahí, un tropiezo, pero usted quiere avanzar y no puede. Es algo que no lo deja avanzar, es algo que no lo deja lograr el éxito que usted quiere que va a tener. No que dije que tiene. Es una piedra en el camino. No dije que es su suegra. Dije una piedra. ¿Me está entendiendo? Esto, mire, esto es importantísimo lo que estamos aprendiendo hoy. Porque a mí me hizo muy bien aprender esto. Un obstáculo, una piedra en el camino, algo que se interpone para que yo logre el éxito o la felicidad. Porque ¿quién no quiere ser feliz? Todos. Y cuando alguien va buscando o caminando hacia una meta, algo se interpone y eso me frustra y me enoja. Y ahí está el problema. La frustración es una piedra en el camino, es cuando alguien quiere lograr algo y ese obstáculo se presenta. ¿Cuántos quisieron comprar casas y no pudieron porque no calificaron? La piedra ahí en el camino. O quizás pagar una deuda y no pudieron. O lograr algo en un estudio, quizás graduarse de algo y no pudieron llegar a ese logro. Algo se atravesó allí. Cuando aparecen esas piedras en el camino, entonces ocurren ¿qué? Dos cosas. Porque ahí está el problema. Y a todos nos pasa lo mismo. A todos nos pasa lo mismo. Primero, enojo por no lograr el objetivo. Y segundo, tristeza transformada en resignación. ¿Qué va a hacer? Si yo tengo una esposa así, tengo dos cosas. Por más que me enoje, no voy a cambiar el panorama. Entonces me resigno. Y es la peor cosa que puede pasar. Resignarse a una situación. Porque esa persona pasa las puertas de la iglesia y cree que va a venir a buscar acá un milagro del cielo y no lo va a lograr. Esas personas frecuentemente van a albergar sentimientos de ansiedad, de tristeza, quizás de agitación, de resentimiento, de humillación, de enfado. Usted ve personas que están enojadas todo el tiempo porque están frustradas. Y estamos en tiempos difíciles, porque esas personas que viven frustradas y enojadas son víctimas de esa piedra en el camino. Yo quisiera patearla, pero no puedo. A veces yo hablo con Dios y ¿le ha pasado a usted que a veces uno se frustra con Dios también? Pero Señor, ¿pero por qué? Ayer tuvimos la visita del supervisor, me vino a visitar después de tantos años. Y después de 25 años de estar en la iglesia me vino a decirme, ustedes han hecho un buen trabajo en este lugar. Esta iglesia está impecable, dice. Tendrías que ver las iglesias que yo visito. Esta iglesia, dice, está impecable. Yo digo, qué raro. Después de 25 años, viene a darme una alabada. ¿Qué vendrá detrás de eso, verdad? Una persona que vive frustrada todo el tiempo va a vivir culpando al cónyuge, o a la hermana, o a la jefa en el trabajo, o a alguien por su situación. ¿Por qué? ¿Por qué me la presentaste? ¿Por qué me la presentaste? Menos mal que se lo toman en risa, y qué bueno que se lo toman en risa, pues no lo estoy haciendo por ustedes, ¿eh? Queda en claro eso. Pero siempre le tenemos que echar la culpa a
alguien. ¿Usted sabe cuántas veces yo he hecho lo mismo? Porque uno no entiende, Señor, estamos aquí, estamos haciendo esto, y esto, y esto, y esto, y no entiendo. Quizás uno culpa al jefe del trabajo porque no quiere aumentarle el sueldo. O si no, al presidente de la nación por su política. Culpan al país donde vive. ¿Por qué me crucé la frontera? Me hubiese quedado en México. Lindo y querido, si muero lejos de ti. Exacto. Entonces esas personas, los psicólogos dicen que es una patología, es una enfermedad grave. Yo no sé dónde usted tiene cosquilla. Sería bueno que si viven en pareja o en matrimonio, que investiguen dónde él o ella tiene cosquilla, para ver si le hacen cosquilla un poquito y si se ríen. Por lo menos si se ríen haciéndole cosquilla, o si no. Porque ¿sabes? Cuando uno está enojado o frustrado, te pueden hacer cosquilla en cualquier parte del cuerpo y tú no te vas a reír. Tú no te vas a reír. Porque la frustración te impide reírte. Y uno no puede tomar las cosas con calma y se enfurece. Dicen los psicólogos, cuando estás pasando ese estado frustrante y de enojo, no le vas a pegar a tu esposa porque llama al 911 y sonaste. Pero te vas a una puerta y le pegas a la puerta. Algo tienes que hacer. Rompe el florero que te regaló tu suegra. Rómpelo. Algo tienes que hacer. Te vas a arrepentir después porque si costó mucho dinero te vas a quedar sin el dinero. Pero en ese momento, qué satisfacción. Rompiste algo. Algo hiciste. Ahora, ¿cómo lidiar con esa situación de enojo? Porque la tenemos todos los días, hermano. La tenemos todos los días. Y le digo más, Jesús también se enojó. En su parte humana. No en la parte divina. En la parte divina dijo, Padre, encomiendo en ti mi espíritu. Perdónalos, no saben lo que hacen. Cuando ya había tirado la toalla, ya dijo, y no. Pero en su parte humana estaba enojado. ¿Cómo lidiar con esa adversidad y esa frustración? Génesis 30. Seguimos con el pasaje que estamos viendo ahí. Génesis 30. Versículo 3. Y ella dijo, he aquí mi sierva Bilha. Llégate a ella. ¡Wow! Escuche esto. Hoy en día pondríamos de esta manera, es fácil. El hombre no puede tener con la esposa mujer y ella te dice, llégate a mi sierva. Y tú dices, se me fue el enojo. Se me fue la frustración. Que mi esposa acceda a que yo haga eso. Mire dónde llegó esa mujer. Y dará luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bilha a su sierva por mujer y Jacob se llegó a ella. Ni corto ni perezoso. No estaba en ayuno, no estaba en oración, estaba en la carne. Y dio a luz un hijo a Jacob. O sea, la forma más rápida y eficaz que usó Raquel para complacer a Jacob y sacarle el enojo y la frustración es darle a la sierva. ¿Qué tal? Ningún varón dijo amén hoy. ¿Qué pasó? No, extraño al hermano, ¿verdad? Que no viene los viernes. Si no hubiera dicho amén él. ¿Verdad? Jacob se llevó a ella y de esa manera dice que calmó su enojo. Ahora, escuche esto, porque esto es clave. ¿Sabe dónde inicia el enojo y la frustración? ¿Dónde inicia? En la niñez. Con los malos tratos que nos dan nuestros padres.
especialmente a las mujercitas, por ser caprichosas. Escuche, porque esto es importante. Nosotros tendríamos que ir cada 2 meses a Tijuana y llevar a nuestros hijos a Tijuana para ver cómo viven allí en Tijuana. Pero aquí es diferente. Aquí los hijos nuestros, desde pequeños, demandan cosas y las quieren. Y se enojan. Y los padres, para calmar ese enojo, se la conceden. Por eso la peor cosa que podemos hacer nosotros como padres es alimentar hijos vagos y caprichosos. Que se arreglen. Pero hay que enseñarles, cuidado. El domingo voy a hablar de esto un poquito, de este tema en la clase para escuela para padres. Los niños pueden llegar a quererse o a creerse merecedores de todo, porque ellos lo que desean lo piden y se vuelven caprichosos. Y allí empiezan ellos a crecer. Porque ellos dicen, yo lo consigo todo, como yo quiera, lo consigo todo. Y con tal de no ver enojado o enojada a mi hijo, le doy lo que no se merece. Con tal de que no me moleste más. Confunden ellos sus deseos con necesidades, porque es diferente. Tener necesidad de algo, hacer un caprichoso y desear algo que no lo están necesitando. Y una de las posibles soluciones para esas personas que luchan con esa patología, con ese estado emocional del enojo y de la frustración, mire que esto es importante. Esto yo lo aprendí de un abogado. Un día nos juntamos con este abogado, antes de pasar al punto, se lo adelanto. Pero un día, el abogado es un abogado de inmigración, somos amigos de muchos años, y nos sentamos, fuimos a comer. Me dice, Pablo, te voy a dar un secreto. Yo cuando me enojo con mi esposa, me salgo de casa 2 o 3 horas, a veces más, hasta que se calme la situación. Y yo dije, wow. ¿De dónde lo sacó? ¿Dónde estará en la Biblia? Lo busqué, traté de buscarlo, traté de ver dónde está ese pasaje que me dice a mí que si yo estoy enojado, antes de pegarle a la puerta o antes de pegarle a mi esposa, mejor me voy, me salgo, me voy. Yo dije, interesante, me gustó, me lo está diciendo un abogado. Y entonces fui a la palabra y dice que uno debe alejarse de la persona hasta que el enojo se mitigue. En Génesis capítulo 27 dice, y aborreció Saúl a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Había celos. Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Este era un enojo bien feo, ¿eh? Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Saúl, su hijo mayor. Rebeca, como una madre piadosa, trató de arreglar la situación, pero la embarró peor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, escuche, porque ahí cuando usted tiene conflicto entre 2 hermanos, 2 hijos, o usted tiene conflicto con su pareja, mire, Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Lo quería matar. A mí han intentado matarme 3 veces, con un revólver así de cerca. No le cuento la historia, porque no me quiero ir del tema. Pero 3 veces pasé por esta situación. 2 en Argentina y 1 aquí. Y no porque yo había hecho nada, simplemente por celos.
Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano en Harán. Miren dónde lo manda Rebeca. Y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Acá está la cosa. Porque ¿para qué vamos a estar echándole más leña al fuego? ¿Por qué no te vas a poner de acuerdo? Porque ya el diablo se metió ahí. No vas a aflojar, hay orgullo por ambos lados. No vas a aflojar. Y tú me hiciste esto, y tú me hiciste esto, y es tu culpa, y mira lo que pasó. Y fuiste tú la que le dejaste a tus hijos hacer esto, y qué sé yo qué. Y ahí seguimos echándole leña al fuego, y el enojo sigue. Mitigue, dice acá, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Y ella era cómplice también, esta mujer, la madre. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Claro, ella se la vio fea. O sea que acá vemos cómo Esaú reza a Jacob, a punto de querer matarlo. La madre trata de interceder. Rebeca, su madre, lo manda a llamar para advertirle que su hermano lo quería matar. Y ella le da un consejo. Levántate y huye a casa de Labán, mi hermano. ¡Escapa! Deja que se tranquilice. Yo no aconsejo a nadie irse de la casa, pero la Biblia lo está aconsejando. La Biblia está aconsejando que hay que dejar pasar un tiempo. A mí cuando me vienen los matrimonios y me dice, pastor, usted me aconseja que nos separemos por 2 meses, 3 meses, 4 meses, antes de divorciarnos. Yo le digo, la Biblia dice que si van a separarse tiene que ser en mutuo consentimiento, pero un corto tiempo, para no darle lugar a Satanás, porque el hombre y la mujer separados hacen su vida, ella encuentra otro, él encuentra otra y se acabó la historia. Inclusive en un viaje, ¿cuántas mujeres van a sus países y viajan solas? Y cuando vuelven encuentran al marido con otra. ¿O no es así? Levántate y huye a casa de Labán, mi hermano en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Mitigar significa, escuche porque esta palabra es clave, significa dejar, debilitar o apagar ese enojo con el tiempo. Yo doy gracias a Dios porque a veces cuando pasa el tiempo como que uno se olvida lo que pasó o no lo tiene tan en la carne, ¿verdad? ¿Le pasa a usted eso? La Biblia dice que tenemos que amar a nuestros enemigos y tenemos que perdonar 70 veces 7, pero cuando vemos a una persona que nos dañó y nos hizo daño, 2 días después que nos hizo daño, ni pensamos en perdonar. Ni pensamos. Pero cuando pasan los años y el Espíritu Santo trabaja en uno, y le voy a enseñar algo más importante todavía. Se va a quedar helado, porque esto es interesante. Pero ¿sabe por qué es interesante? Porque tenemos que leerlo y aprenderlo y ponerlo delante del refrigerador todos los días, porque nos enojamos todos los días, nos frustramos todos los días y me olvido. Entonces yo tengo que poner estos puntos delante del refrigerador, 3, 4 puntos que son importantes, para que cuando esté en esa situación frustrante, los lea. Mitigar significa dejar, debilitar o apagar ese enojo con el tiempo. O sea que la frustración surge cuando no logramos nuestros deseos. Mediante el enojo, la depresión, la tristeza o la ansiedad. Muchas veces el enojo es producto de los celos. Usted tiene 2 o 3, 4 hijos, tenga cuidado cómo actúa con 1, 2, 3 o 4 porque se ponen de celosos. Se ponen de celosos. Y yo me doy cuenta. Viene Walter y me dice, hace mucho que no ves a Leo.
Y yo ya sé esa pregunta. ¿Para dónde va? Porque si yo le digo, ayer lo vi, me va a decir, y a mí hace un mes que no me ves. Es como la esposa cuando te dice, hace mucho que no me dices que me amas. Y tú le contestas, tú también hace mucho que no me lo dices. Y sabes, para peor, que llegas a la iglesia y le dices a la hermana, hermana, I love you. Y te escuchó tu esposa decirlo. Y llegas a la noche a la casa y te hace, ven, ven. Y no va a hablar en lenguas, ni va a profetizar. Te va a decir, te escuché decirle a la hermana, I love you. Y sí, porque es que está mal. ¿Y a mí qué? Lucas 15:25, ustedes saben qué pasó con estos dos hermanos. Uno se enojó, entonces, versículo 28, se enojó y no quería entrar. Porque ese hijo pródigo, ese hijo que se fue y dejó al padre a la miseria y se le llevó la plata y la derrochó. Si usted tiene dos hijos y uno te es fiel y el otro no, y ese hijo se mata por ti y el otro no, derrocha el dinero y te vuelve un día, y este que se mató, que se trabajó de mañana hasta la noche, que se desvive por ti, ve que tú lo recibes al otro y haces una fiesta, le pones un anillo, matas el chanchito más gordo. ¿Tú crees que este lo va a aceptar? ¿Tú crees que lo va a entender el otro? Y a veces le pasa eso a un pastor en una iglesia cuando aparentemente parece que hace acepción de personas, pero no es que la hace. Pero puede pasar. Se enojó y no quería entrar, se encaprichó. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo a su padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, pero cuando vino este, no lo llamó, no le puso nombre, le dijo, este, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Me decía mi hijo, uno de los dos, no voy a dar el nombre, me decía, papá, me dice, los pastores ya no están predicando el pecado, dice, ¿qué harías tú? ¿Qué harías vos? Me dice a mí. Si viene un homosexual a la iglesia, ¿tú predicarías que eso es pecado? ¿Dirías que eso está mal? Que eso... Le digo, no, un momentito. Antes lo hubiera hecho, ahora no. Y le traté de explicar. Pero yo no lo acepto eso, me dice. Porque pecado es pecado. Y no hay un tercer sexo. Y le digo, ¿sabes una cosa? Si uno de tus hijos fuese así, ¿qué harías? Se quedó pensando. Entonces se enojó el hermano mayor. Los celos llevan a una persona al enojo. Es frustrante. Usted tiene un hijo que se comporta bien, trabaja y lo ama, es educado y todo. Pero sabe, solo los padres saben el dolor que uno pasa.
Solo cuando uno es padre. La primera cosa para cuando estamos pasando momentos difíciles. Esta mañana yo estaba pasando un momento difícil. Y dije, me acordé de esto. Cuenta del 1 al 10. Ay, Señor. ¿Cuántos cuando se acuestan cuentan corderitos para dormirse? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contar corderitos antes de explotar. Contar del 1 al 10. Ahora dejad también, dice Pablo, y todavía aconseja, todas estas cosas, ira, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Contar del 1 al 10. Ay. Uno tiene que cerrar los ojos. No quiero que se enferme, hermana. Porque después el domingo no va a venir a la iglesia y va a decir, pastor, el aire me enfermó. ¿Usted ha probado eso? Contar. Y yo digo del 1 al 10. Puede ser del 1 al 100. Lo que decíamos antes, tragar saliva. Qué difícil. ¿Verdad que es difícil? ¿Verdad que es difícil? Tú tienes 2 hijos y hacen travesuras y tú crees que con enojarte vas a ganar algo y no ganas nada. Algunas personas cuentan hasta el 100. Eso puede ser mejor cuando las palabras más y más relajado te hace. Se repiten cada número. ¿Sabe que cuando uno cuenta, como que el Espíritu Santo te da paciencia? Y te hace algo más, te hace humilde. Y te hace acordar que un día tú hiciste lo mismo. Oh. Esa es la peor parte. Esa es la peor parte. Porque quieres corregir a alguien cuando tú ya lo hiciste antes. Otra forma, y esta me gustó, porque esta es, cuando estás enojado, vete mentalmente al balcón de enfrente. ¿Sabes cuál es el balcón de enfrente? Imagínate que estás en un drama, que estás en una obra de teatro, que tú eres parte de un actor, y tú te vas al balcón de enfrente. Abelina, ven, párate. Vamos a hacer de cuenta que yo estoy en este balcón. Tú estás enojada, ahí nomás. Hazme señales de enojo. Estás enojada, a ver, como te enojas cada media hora. Hazlo, a ver, muestra. Muestra que estás enojada. Pero muéstralo, estamos actuando. A ver, dale, muestra. Estás enojada, dale. A ver, ¿qué haces? Agarra algo. A ver, dale. Muestra. No actúa, haz lo que haces todos los días, normal, lo que haces normal. No. Dele, vamos, pon cara así, cara de enojo. Haz que tiras. Y yo estoy en el balcón de acá, y yo te miro, y yo digo, mira cómo se enoja. Qué feo, si yo hago eso, qué feo que estaría que la gente me mire haciendo eso. Y entonces uno piensa, del balcón de enfrente, mira a la otra persona enojada y dice, wow, yo no quiero eso. Yo no quiero eso. ¿Me está entendiendo? Y eso ayuda.
Escuche, la peor cosa que puede hacer uno cuando la otra persona se enoja, si no te vas al balcón de enfrente, es decirle, estás endemoniado. El diablo te agarró. ¿Sabe? ¿Usted quiere lastimar a alguien? Dígale eso. Porque acuérdese que Pedro lo dijo en un momento oportuno. Y Jesús supo cómo decirle a Pedro, sal de mí, Satanás. Porque Pedro quería que Jesús no vaya a la cruz. Porque no eres tú el que estás diciendo eso, el que está hablando a través tuyo. Pero cuando tú estás en litigio con una persona que es una hija o un hijo de Dios, que en ese momento está frustrado porque cuando alguien se enoja, hace cualquier cosa, y tú le dices, diablo, eres un diablo. Yo le digo algo. Si usted no tiene cuidado y no sabe trabajar en el área de liberación, no lo haga, porque eso le va a causar un trauma a la otra persona, un trauma psicológico. Cuando usted usa esa palabra y maldice y no sabe controlarse, por eso hay que mirar, hay que ir al balcón de enfrente y mirar. Wow. Y entender que esa persona que se está enojando en ese momento, se está enojando quizás por alguna razón, pero por un estado de frustración. Ahora yo lo entiendo. Wow. Ahora entiendo por qué te enojaste. No es que acepte tu enojo, pero te entiendo, pues yo pasé por lo mismo. Pero nunca le diga, sal de mí, Satanás. Hay que ser muy cuidadoso en el área de liberación, Cuidado. Cuidado. Al irte al balcón y ver a la otra persona como si fuera un actor en el escenario, se nos hace más fácil preguntar, ¿cuál es el comportamiento de esa persona? Y uno se da cuenta que a veces uno se pone así. Cuando yo me enojo me dice la pastora, ¿no viste la cara que pusiste? ¿Le pasa a usted igual? Porque cuando uno se enoja, no, más bien que no me va a poner cara alegre. Aleluya, gloria a Dios. Cristo vive. Usted no hace eso, menos yo. Otra forma de curarnos del enojo, y ya estoy cerrando en un ratito, más, es obsérvate en un espejo o escúchate a ti mismo cuando te enojas. Por lo general, cuando uno se enoja no tiene dominio propio. Hasta uno se avergüenza de cómo uno se comporta en el momento del enojo. Y uno quisiera volver el cassette para atrás. Too late. Porque las palabras, acuérdense que lo que dice Santiago, que nuestra lengua es un veneno. Maldice o bendice. Y cuando la soltamos, ¡ah, mamma mía! En italiano lo digo. ¿Cómo hacemos? Observarse en un espejo. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Tener dominio propio, sino una que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo. Me dice mi esposa, la pastora, me dice, yo no esperaba esa respuesta tuya. Yo tampoco esperaba tu enojo. Yo estaba esperando que tú me consueles. Ay, yo también estaba esperando. Por adentro, digo yo, Yo también estaba esperando que me consueles. Porque la esposa siempre espera que el hombre la consuele.
¿Y a nosotros quién nos consuela? El llanero solitario. No contaban con mi astucia, pero ya se murió. ¿Verdad? Entonces, la esposa, espera, Hani, no te pongas así. Entiendo tu enojo. Acepto tu frustración. Perdóname. Si yo he sido el causante de tu enojo. Perdón, aunque yo no fui. Pero no sé cómo hacerlo. ¿Sabes qué? Me humillo delante de tu presencia. Hago como hacen los japoneses. ¿Qué es eso? Ayer hicimos un programa de 1 hora en vivo, aquí con la pastora. Fue hermoso. Se lo perdieron si no lo vieron en la televisión en vivo. Pero lo pueden ver, lo vamos a pasar, ¿verdad? Matt, otra vez, para que lo vean. Dialogamos, ella y yo. Qué bueno que fue. Hablamos nada más, como hombre y mujer, como esposo y esposa. Y sacamos a la luz muchas cosas. Y la verdad es que uno tiene que sacar a veces, como hombre, y la verdad es como mujer. Para que se den cuenta ahí en la televisión que el cristianismo no es simplemente decir yo soy cristiano. Porque hermano Fierro, Alain, Alex, nosotros también somos vasos frágiles. ¿Verdad, hermano Velázquez? Diego, ¿qué dices ahí atrás? A ti no te pregunto nada porque estás muy enamorado por ahí. Te veo muy entretenido. O te pregunto también. ¿Verdad que nosotros a veces necesitamos que nos palpen así, que nos digan? Yo quisiera ver algún día, el día que yo vea a una hermanita, una mujer casada, arrodillarse delante del esposo y decir, amor, perdóname. ¿Verdad que es difícil eso para una mujer hacer eso? No. Casi me tiras con un tomate ahí, ¿con qué? Y todavía dice que no. Te enojaste bien feo. Te saqué fotos. El enojo consta de 3 componentes. Termino en 5 minutos y después vamos. Primero es el pensamiento. ¿En qué consiste el pensamiento? Cuando alguien nos dice algo mostrando que nos quiere pasar por encima. Y uno no se humilla porque uno no entiende el enojo de la otra persona y la frustración. Y si uno no entendiera y se humilla, el que se humilla es exaltado, dice la Biblia. Pero en ese momento no nos humillamos. Y retrucamos. Yo no sé cuántos jugaron a las cartas, al truco. Yo no jugué nunca, ni sé jugar. Lo único que sé del truco es truco, retruco. Truco, retruco. Yo no sé, así se dice. Pero cuando la mujer dice truco, el hombre dice retruco, y retruco, y truco, retruco. Entonces, ella da su razón, él da la suya. La conversación que tuvimos ayer con la pastora, somos tan diferentes hombres y mujeres, pero tan diferentes. Hoy veníamos para acá y había un pino alto que casi llegaba a la luna, exagerando. Y me dice mi esposa, le colgaron una estrella ahí arriba. Y yo venía manejando. Y le dije, ¿dónde? Allí arriba. ¡Wow! Le digo, ¿llegaste a saber eso? Porque la mujer no se pierde nada. Las mujeres tienen ojos en la espalda, en el costado,
adelante, atrás, ven todo. Y yo dije, ¿llegaste a saber eso? ¡Wow! Cuando alguien nos dice algo mostrando falta de respeto, es el pensamiento ese que viene cuando vemos que no nos aprecian lo suficiente. Pero el segundo componente es una respuesta corporal, porque nuestro cuerpo habla. Quizás yo me quedo callado y la peor cosa que puede hacer uno en ese momento, como decíamos, te voy a matar con la indiferencia. ¿Así? Me tocó ir a la corte el mes pasado, tengo que ir el mes que viene otra vez, a la peor corte del mundo. Y me dijo el abogado, no te presentes delante del juez, así me dice. Nunca hagas esto delante del juez. Y le digo, ¿por qué? Porque eso es señal de arrogancia, es señal de prepotencia, es señal que tú lo estás desafiando. Nunca hagas esto. Imagínate, te enojas con tu esposa y tú te pones así. Y no hablas. Y no dices nada. Y piensas, te voy a matar con la indiferencia. Si no controlamos nuestros pensamientos, entonces damos lugar al segundo componente, ese del enojo. La respuesta corporal. Y en ese momento, escuche, en ese momento es cuando la presión arterial sube. Y ahí es cuando nos puede agarrar un stroke. Cuidado, ¿eh? Esto no es broma. Si no controlamos esta situación, si no dejamos que el Espíritu Santo, que Dios nos controle, ¿sabe qué feo que es el stroke? Te deja paralizado medio cuerpo. ¿Sabes lo que es eso? Vas a desear morir. Y eso nos puede agarrar cuando estamos tensionados y cuando estamos nerviosos. Y nos puede agarrar a cualquiera. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira. Y si no entramos a la tercera parte, y con esto termino, viene el ataque. ¿Y cuál es el ataque? La peor cosa que podemos hacer nosotros en un momento de que la otra persona se enoja es tratar de defendernos y justificarnos. Por eso me dijo el abogado, Pablo, si ves eso, agárrate tu computadora y te vas a un Starbucks. Usas la tarjeta que te regalaron para tu cumpleaños, el gift card que te dieron, te sientas ahí 2 o 3 horas, estudias la palabra, meditas, y cuando vuelves a tu casa entras normal, como si nada. Hi, honey, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Bien? I'm here, ya volví. Y como si nada, la tomas, la ves, dices, ¿cómo te va? ¿Bien? Te extrañé. Y estuve 3 horas ahí estudiando, pero te extrañé, ¿sabes? Te extrañé. Y para que se vaya completamente ese enojo, uno tiene que enfocarse en las buenas cualidades del otro. Sobrellevad los enojos, las cargas, las frustraciones. Entiendan por qué la otra persona está así. ¿Saben? Tendríamos una iglesia en gloria si nos entendiésemos unos a otros, si llevaríamos las cargas unos de los otros, si entenderíamos el momento de frustración que uno está pasando. ¿Sabe qué diferente sería la iglesia? ¿Sabe qué lindo que sería todo? Que yo te entendiese, lo entendiese. Yo te entiendo, pero ¿sabes qué? Tú me tienes que entender a mí también.
Por eso dice la palabra, y ahora me vas a ayudar. Dice la palabra, airaos, pero no sean tontos. No dejen pasar el sol sobre vuestro enojo. ¿Sabe? La pastora, cuando nos casamos, duró mucho tiempo. Ella, cuando se enojaba, eran 7 días que no me hablaba. 7 días, 7 days. En aquel tiempo no conocíamos al Señor, después conocimos al Señor cuando llegamos aquí. Pero yo les digo esto a los matrimonios. Cuando uno se está airando o se molesta por algo y va a la cama, ahora las camas para colmo la hicieron tan grandes, las extra larges, las king, doble king, que uno está allá en el norte y el otro está allá en el sur, que ni se tocan para nada. Que cuando están enojados uno mira para un lado y el otro mira para el otro. Y yo lo hice por 46 años, sé por experiencia, me tocó hacerlo y es lo que dice la Biblia. ¿Quién tiene que dar el brazo a torcer siempre? El hombre. El hombre tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y entenderla siempre. ¿No es fácil? Pero si usted deja pasar el sol sobre esa ira, sobre el enojo, y usted se duerme para el norte y él para el sur, o viceversa, el diablo duerme en el medio de la cama, riéndose a carcajadas, dispuesto a destruir eso. Lo que te costó añares levantarlo, el diablo lo destruye en una noche. ¿Sabes? Si tú le dices a tu esposa, destruye todo, la mujer, porque viene de Eva, lo destruye. Pero si usted varón es un hombre de Dios y entiendes que el diablo quiere destruirte y destruir tu vida y tu hogar y tu matrimonio y tu felicidad, no le vas a dar el brazo a torcer. ¿Sabes, honey? Sorry. Si alguien te hizo algo por lo cual te puedes sentir enojado o enojada, enfócate en alguna buena cualidad que tiene la otra persona. Y cuando tú miras, de 10 cosas hay 9 que son buenas. Pero tú te enfocaste en la mala nada más. Pero cuando miras las otras 9, sobrepasas la una, que era mala. Y entiendes que más vale que arregles la situación en cualquier lugar de tu vida. Puede ser en la iglesia, en tu trabajo, con el gobierno, con las leyes, con la corte, con lo que sea. ¿Sabes? No es fácil humillarse. El abogado siempre te aconseja, cuando te presentes delante de la corte, declárate culpable. Pero yo no lo maté. Pero tú te declaras culpable. No te van a dar 15 años, te van a dar 2, 3. Va a ser más leve. Pero no es fácil. Por eso Jesús fue a la cruz. Dios en la Biblia muestra varias veces su enojo a través de Jesús y también Dios. Pero cuando Jesús llegó, mostró su amor y su misericordia. Si hubiese amor y misericordia en el mundo, no estaríamos en guerra.
Qué pena que Francia enseguida actuó. La venganza será terrible. Y echaron bombas y mataron a niños inocentes. Mi pregunta es, ¿vamos a ganar algo con la ira, con el enojo, con la frustración? No creo. Señor, llegamos delante de tu presencia en primer